Amada familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra célula discipular. Muchas gracias por seguirnos, pero sobre todo por el interés que tienes en seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que es un verdadero tesoro en nuestras vidas. Vamos a sacar nuestra Biblia, vamos a continuar hablando y reforzando lo que vimos la semana pasada en cuanto a la carne, en cuanto al espíritu, tratar de entender estos conceptos y sobre todo podernos evaluar ante la presencia del Señor. Recordemos que la palabra es algo vivencial totalmente. Podemos llenarnos de teoría, de conocimiento, pero el propósito en esta enseñanza y en cada una de las enseñanzas es poder aterrizar en hechos y en obra lo que el Señor nos va enseñando en su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de estar pegaditos a ti, Señor, como esos pámpanos que somos y tú la maravillosa vid, esa vid verdadera. Señor, te damos las gracias por la misericordia y el amor que nos tienes. Ayúdanos a que nuestro entendimiento sea abierto y seguir aprendiendo de tu palabra. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y que podamos, Señor, hacerla por obra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en este día y nos ponemos en tus preciosas manos. En el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, la semana pasada nos explicaba el Paz los frutos de la carne, los frutos del espíritu. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios lo vemos en Romanos, donde Pablo nos viene hablando, donde dice, pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo vemos en el versículo 5, reforzando un tanto la enseñanza de la semana pasada. Los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y vamos viendo que también nos habla que los que se ocupan de las cosas del espíritu tienen vida y tienen paz. Y sin embargo, pues aquellos que se ocupan de la carne, pues nos habla de que acarrean muerte. Y eso es algo como para prestar mucha atención. Siempre el movernos en la carne nos va a dar como un resultado, pues muerte, fracaso, derrota, y siempre va a estar ahí el pecado asediándonos, enseñoreándose de nosotros. Y nos da el otro comparativo en cuanto al estar en el espíritu. Nos habla de vida, de paz, de vida eterna. Y entonces, pues en ese sentido y viendo ese comparativo, creo que todos anhelamos estar con el Señor y disfrutar de sus promesas. Pero vamos a entender un poco más esto de la carne, porque somos carne, vivimos en un cuerpo de carne. Quizás cuando hablamos del concepto de carne pudiéramos incluso pensar en un filete, ¿no? Pero hablando de los asuntos espirituales, nosotros somos carne, también somos espirituales. Recordemos que en semanas pasadas hemos hablado y venimos hablando de una lucha que se da entre la carne y el espíritu. La palabra de Dios también nos revela que la carne tiene que ver con el hombre natural, el hombre que no ha conocido del Señor, que no ha venido a Cristo. Si tú me acompañas a 1 Corintios, vamos a ver, ahí también el Señor nos habla en cuanto a la carne para irlo entendiendo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Fíjate, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando a alguien le hablamos de Dios, de las promesas, de la exhortación que Dios nos da, o incluso de las consecuencias del pecado mismo, para muchas personas es una verdadera locura. Estamos fuera de contexto, fuera de época, no las entienden y no las aceptan. El hombre natural le cuesta mucho trabajo pensar en un sometimiento a las cosas de Dios. E incluso hay quienes levantan su puño en contra de los preceptos de Dios. Ese es el hombre natural que está en su carne. También en Efesios capítulo 2, vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3.
viendo esa diferencia también para ir comprendiendo, seguir reforzando la enseñanza de lo que es la carne y el espíritu. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de ese viejo hombre, moviéndonos en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, es ahí a lo que también se va refiriendo en cuanto a la carne. Jesús también habló de este punto en Juan capítulo 3. No sé si tú recuerdes esa historia cuando está platicando Nicodemo con él y el Señor le está explicando el nuevo nacimiento. Vamos a Juan, es bien importante verlo. En Juan capítulo 3, vamos a ver el versículo 6 y 7. Dijo nuestro Señor Jesucristo aquí: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuevamente vemos el viejo hombre, el nuevo hombre, carne, espíritu. ¿Sí? La vieja naturaleza, la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento. Por eso es que nuevamente en Romanos es muy claro Pablo y refuerza mucho en que el ocuparse de la carne es muerte. Son consecuencias desastrosas porque, sabes, tanto estar en la carne como en el espíritu, siempre nos vamos a encontrar con consecuencias. Claro que las consecuencias o los resultados tienen que ver con qué caminos estamos llevando. Es bien importante aprender esta parte. Fíjate, un ejemplo, una historia que encontramos en la Biblia nos puede también presentar de una manera muy clara todo lo que implica movernos en nuestra carne. Porque podríamos preguntar, a la luz de la palabra podríamos entender entonces que el hombre natural, el que está en su carne, es el viejo hombre, el que no tiene a Cristo como su Señor, el que no ha buscado obedecer los preceptos de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, hay un detalle también. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿un hijo de Dios puede caminar en su carne? ¿Estar caminando en su carne siendo hijo de Dios? Habría que analizar aquí este punto. En algún momento hay quienes le recibieron al Señor, le creen o le creyeron, creen que es el Hijo de Dios, pero no lo han hecho el Señor de su vida. No hay una comunión como tal y se mueven bajo su voluntad. Y aquí es muy clara la palabra en cuanto a que no se puede heredar el reino de los cielos aquel que se mueve bajo sus propios preceptos y en su carne, a pesar de que en algún momento levantaron la mano para decirle al Señor, sí quiero la bendición. Mira, vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 15, muchos de nosotros conocemos esta historia del hijo pródigo. ¿Has escuchado la historia del hijo pródigo? Vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 18. ¿Por qué vamos a tocar el tema? Lo voy a leer para aquellos que no están muy familiarizados con la historia del hijo pródigo. Y aquí vamos a obtener también una gran enseñanza en cuanto a lo que es movernos en la carne y apartarnos de nuestro maravilloso Padre. Porque estando y caminando con el Señor, entonces estamos caminando en el Espíritu. Efectivamente, ya lo hemos explicado, somos pecadores, pero también hemos explicado que el que debe gobernar para aquel que camina en el Espíritu es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué pasó con este hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11.
Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de la parábola del hijo pródigo y dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este muchacho no dejaba de ser hijo de este padre a quien Jesús está poniendo de ejemplo. Pero definitivamente este muchacho se movió haciendo su voluntad, no valorando la herencia que el papá tenía para él, no valorando la riqueza y la bendición que tenía en casa, y se movió bajo su libre albedrío, su voluntad. Y podríamos decir que bajo su carne pura. Pero fíjense, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasó? Comenzaron a llegar las consecuencias de esas malas decisiones, ¿sí? Obviamente había un padre amoroso, obviamente tenía un hogar, obviamente él usó su libre albedrío, se movió bajo su voluntad, pero empezó a tener las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces le comienza a faltar. Obviamente se le acabaron los amigos, se le acabó el dinero y se empieza a enfrentar con una cruda y triste realidad. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, le dio una chambita. Órale, ahí hay unos puercos, vete a apacentarlos, a limpiarles. Y eso es lo que él había cambiado de lo que tenía con su padre, y había llegado a esta situación. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era tal su hambre, su miseria, había caído tan bajo en todo lo que él tenía, que había rechazado, que hasta la comida de los cerdos se le antojaba. Pero ocurre una situación, dice, y volviendo en sí reaccionó, como que despertó, abrió los ojos, salió de su letargo. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Pero entonces tomo una sabia decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él reaccionó en medio de esas malas decisiones. Él se movió en su carne, se apartó del Padre, pero llegó un momento en que vuelve en sí y regresa. Esto significa que el hijo pródigo, tomando sus propias decisiones y bajo su propia voluntad, entró al chiquero, pero no pudo ser feliz ahí. Él creyó que iba en busca de su felicidad. Todo el mundo anda en busca de su felicidad, moviéndose bajo sus propios preceptos, pero no encontró la felicidad. Al contrario, se vio hambriento y regresa avergonzado. Pero hubo una buena noticia en medio de esto. Volvió en sí y vuelve al Padre. Entonces podemos también ver aquí en el ejemplo del hijo pródigo que muchas veces, siendo hijos, siendo bendecidos por un Padre amoroso, que nos dio al Hijo para poder vivir en bendición, en victoria, en vida eterna, en paz, vamos tomando malas decisiones y nos movemos en nuestra carne. Entonces, en Romanos vemos los ejemplos que ya veíamos la semana pasada, los versículos, donde vemos que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque nos movemos bajo un amor propio y todo gira en torno a mí, a mí, a mí. Y eso no puede agradar a Dios. Pero los que viven en el Espíritu, entonces agradamos a Dios. Es importante, reforzando este punto, poder diferenciar qué carne es y a dónde me lleva, y lo que es estar conforme al Espíritu. También el Paz nos explicaba la semana pasada los frutos del Espíritu, que más bien es el fruto del Espíritu.
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Y esos frutos se logran dar precisamente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. O sea, el pecado que mora en nosotros nos lleva a pecar. Pero cuando Él deja de dominar, de gobernar, el Espíritu de Dios gobierna y entonces viene el fruto del Espíritu. Nosotros no tenemos nada de qué presumir, no tenemos nada de qué jactarnos. Esos frutos o ese fruto que logramos dar en bendición es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Toda la gloria es del Señor, todo es por Él y para Él. Por eso aquí nuevamente estamos viendo, de hecho el capítulo 8 dice viviendo en el Espíritu. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él. Es como lo que veíamos también hace un par de semanas. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? El Señor lo ha hecho todo. Nos ha puesto la mesa para venir a Él, comer como hijos, disfrutar de su gloria. Es una exhortación a poder entender, evaluarnos cómo estamos caminando. Todavía gobierna mucho la carne, todavía nos brinca demasiado. Es tiempo de seguir haciendo cambios, pedirle ayuda al Espíritu Santo que mora en nosotros para poderlo lograr, porque solos no podemos. Lo hemos comprobado, solos no podemos. Entonces, nuevamente vemos que espiritualmente no tenemos más que dos caminos. Hay dos personas en el mundo espiritual, los que se mueven en su carne y los que se mueven bajo el Espíritu Santo de Dios. Es una exhortación nuevamente a podernos evaluar a través de esta lección, podernos evaluar ante Dios de una manera muy honesta, muy privada, y ver qué tanta carne todavía hay en nosotros en cuanto a, aunque somos carne y somos espíritu y hay una lucha, podernos evaluar quién domina más, quién gana más, hasta dónde estamos siendo obedientes, hasta dónde estamos caminando hacia el chiquero y vamos a padecerla, no vamos a encontrar ahí la paz y la vida abundante que el Señor tiene para nosotros. Nuevamente es una exhortación la que el Señor nos da en este día para seguir pegaditos a Él, buscándole, pidiéndole ayuda, sabiendo que el único bueno es Él, el único bueno es Él, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en esa bendita Trinidad que también nos explicaba el pastor la semana pasada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú lees a detalle el versículo 9 al versículo 11, encontramos a nuestro Dios en esas tres maravillosas manifestaciones para bendecirnos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nosotros. Disfrutemos de esa bendición, de esa gloriosa experiencia de poder estar en Cristo Jesús, caminando en el Espíritu. Le pedimos al Señor que nos siga ayudando ahí donde tú estás, evaluándote, sabiendo tus debilidades, pidiéndole ayuda. Podamos clamar al Señor en la noche antes de que tú pongas tu cabeza en tu almohada para disponerte a dormir. Pídele al Señor y pidámosle que nos siga ayudando a poder caminar en Él, que nuestra carne mengüe y que su Espíritu Santo crezca en nosotros para que Él sea glorificado con ese fruto que Él espera de nosotros, porque somos sus amados y por Él murió por nosotros para dar fruto y un fruto abundante. Aquí concluimos el tema de este día. Esperemos que sea de bendición y sobre todo que la palabra del Señor siga obrando en nuestras vidas, redarguyendo, abriéndonos el entendimiento para que continuemos en ese caminar paso a pasito, creciendo, avanzando, mejorando y agradando a nuestro Dios, porque todo esto es su obra, es por Él y para Él. Y nosotros somos sus amados, bendecidos, porque Él tiene grandes promesas para nosotros. Sigamos pegados a Él como esos pámpanos del cual explicó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, cuando habla a sus discípulos. Bueno, pues aquí concluimos. Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima semana.
Que la bendición de Dios llene tu hogar. Hasta la próxima.